La pobreza no es un estado de tu cuenta bancaria, es una patología de tu carácter y el síntoma de una voluntad que ha sido domesticada por la comodidad y el miedo. La inmensa mayoría de los hombres que caminan hoy por las calles son cadáveres emocionales que han aceptado la mediocridad como su destino natural, justificando su falta de recursos con excusas externas mientras alimentan sus vicios con el poco tiempo que les queda de vida. En la forja de mente y poder, no hemos venido a darte palmaditas en la espalda ni a decirte que todo estará bien si visualizas el éxito desde tu sofá. Hemos venido a entregarte el martillo de la razón para que destruyas al hombre pequeño y quejumbroso que te ha traído hasta la miseria. Porque para salir de la pobreza primero tienes que asesinar la mentalidad de esclavo que te hace buscar seguridad en lugar de libertad. El estoicismo no es una filosofía para intelectuales de café, es una tecnología de guerra para el espíritu que te exige sacrificar tus placeres inmediatos en el altar de tu grandeza futura, entendiendo que cada moneda que gastas en estupideces para impresionar a gente que no te agrada es un clavo más en el ataúd de tu autonomía financiera. Si estás aquí buscando una fórmula mágica de riqueza sin esfuerzo, vete ahora mismo y deja espacio para los que están dispuestos a sangrar disciplina, porque este entrenamiento de 40 lecciones es el mapa de extracción para sacarte del fango y colocarte en la cima de tu propia soberanía mental y material. La pobreza ama la compañía, ama la queja y ama la postergación, pero en esta legión solo hay espacio para el rigor espartano y la ejecución implacable. Suscríbete ahora mismo a este canal buscando la comunidad de mente y poder y activa todas las notificaciones, porque si no eres capaz de comprometerte con un vídeo de alta jerarquía, mucho menos serás capaz de comprometerte con la construcción de un imperio que el mundo no pueda derribar. La introducción ha terminado y la sentencia ha sido dictada. O te conviertes en el yunque que recibe los golpes del destino sin quebrarse, o sigues siendo el trigo que la vida muele a su antojo para alimentar el sistema que te mantiene pobre. Prepárate para los 5 sacrificios que el 99% de los hombres nunca hará. Porque en ese 1% de renuncia absoluta es donde reside el secreto de los invictos que han decidido que su nombre será recordado por su fuerza y no olvidado por su miseria. Repite mentalmente: soy el origen de mi fortuna, soy el fin de mi escasez. El primer sacrificio que debes ejecutar con la frialdad de un verdugo es tu adicción patética a la aprobación ajena, ese deseo infantil de parecer exitoso antes de ser verdaderamente poderoso, lo cual es la trampa de deuda más letal que el sistema ha diseñado para mantener a la masa en una pobreza perpetua vestida de marcas de lujo. La razón por la que sigues atrapado en la escasez es porque gastas el capital que no tienes en objetos que no necesitas para impresionar a personas a las que no les importas, convirtiendo tu libertad en un desfile de vanidad hueca que solo sirve para alimentar el ego de quienes te ven como un consumidor dócil. El estoicismo te enseña que la opinión de los demás es ruido de esclavos y que la verdadera riqueza es la autarquía, esa independencia absoluta donde tu valor no depende del coche que conduces ni del logo que llevas en el pecho, sino de la densidad de tu carácter y de la cantidad de tiempo que eres dueño de tu propia vida. Tienes que aprender a despreciar el aplauso de los necios y a vestirte de disciplina, entendiendo que el lujo prematuro no es un premio, sino una tumba de oro donde entierras tu capacidad de inversión y tu futuro imperio por un segundo de validación externa que se evapora en cuanto das la espalda. La pobreza se cura con la invisibilidad estratégica, con el hombre que trabaja en las sombras, que acumula recursos mientras los demás desperdician su energía en redes sociales intentando demostrar una opulencia que no poseen, porque el soberano sabe que el silencio es el mejor traje de gala y que no hay nada más vulgar que un hombre pobre intentando ocultar su realidad con créditos que lo encadenan al sistema por décadas. Si aspiras a salir de la miseria, debes sacrificar tu ego en el altar de la razón, aceptando que durante un tiempo serás el raro, el que no sale, el que no gasta, el que no encaja en las conversaciones triviales de consumo, porque mientras ellos compran juguetes para adultos, tú estás comprando soldados de papel llamados billetes que lucharán en la guerra por tu independencia definitiva. La lección es clara: si te importa lo que piensen de ti, ya has entregado tu poder y, por lo tanto, has aceptado tu pobreza. Suscríbete a Mente y Poder si estás listo para ser un fantasma para la sociedad mientras te conviertes en una leyenda para tu linaje, porque aquí no buscamos la aprobación de la masa. Buscamos la dominación de nuestra propia debilidad a través del rigor del desapego total. La validación es el impuesto de los necios, la libertad es el tesoro de los sobrios. El segundo sacrificio que separará tu destino del de la masa mediocre es la renuncia absoluta a tu comodidad inmediata y a la tiranía de tus impulsos biológicos, entendiendo que el confort es el veneno más dulce y efectivo que existe para adormecer el espíritu de conquista de un hombre y mantenerlo en la pobreza emocional y material.
La mayoría de las personas son esclavos de su propio cuerpo, buscando el refugio del sofá, el calor de la calefacción y el placer instantáneo de la comida basura o la distracción digital, sin darse cuenta de que cada vez que cedes ante la pereza, estás firmando un contrato de permanencia con la escasez, porque el éxito financiero no es un evento de suerte, sino el resultado de un cuerpo que ha aprendido a obedecer a una mente que no acepta excusas. En la forja de Mente y Poder, te exigimos que abraces el frío, el hambre y la fatiga como si fueran tus maestros más leales, porque solo en la fricción de la incomodidad es donde se templa el acero de la voluntad y se adquiere la resistencia necesaria para soportar los inviernos económicos que arruinan a los débiles. El estoicismo nos enseña la templanza, que no es otra cosa que el dominio total sobre los deseos que intentan sabotear tu progreso, permitiéndote decir no al placer de hoy para asegurar el imperio de mañana. Tienes que sacrificar la idea de que la vida debe ser fácil o justa y empezar a ver cada hora de esfuerzo extra como una inversión en tu propia divinidad, reconociendo que tu cuerpo es un siervo que debe ser entrenado para la batalla y no un amo que te dicta cuándo descansar. La pobreza ama a los que postergan, a los que esperan el momento adecuado, y a los que se rinden ante la primera gota de sudor, pero el soberano sabe que el dolor es temporal y que la gloria de la autonomía es eterna, por lo que prefiere sufrir bajo el peso de la disciplina que sufrir bajo el peso del arrepentimiento. Si no eres capaz de levantarte cuando el sol aún no ha salido, de trabajar cuando tus ojos arden y de mantener el foco cuando el mundo entero te invita a la distracción, entonces no tienes el derecho moral de quejarte de tu falta de dinero, porque la riqueza es el subproducto de una mente que ha vencido a su propio cuerpo en el campo de batalla de la rutina diaria. Suscríbete a esta legión de mente y poder si has decidido que tu comodidad es el precio que estás dispuesto a pagar por tu libertad, porque aquí entendemos que el hombre que huye del esfuerzo está huyendo de su propia grandeza y condenándose a vivir de las migajas que caen de la mesa de los que sí estuvieron dispuestos a sacrificarse. La comodidad es para los muertos, la fatiga es el incienso del triunfo. El tercer sacrificio, y quizás el más doloroso para el corazón no entrenado, es la amputación radical de tu círculo social mediocre y la ruptura de esa falsa lealtad hacia personas que celebran tu derrota porque les hace sentir cómodos en su propia miseria, entendiendo que nadie sale de la pobreza rodeado de personas que tienen miedo de volar. El sistema te ha enseñado que debes ser leal a tus amigos de la infancia o a tu entorno actual, pero si ese entorno se dedica a la queja, al chisme, al consumo de vicios y a la burla de cualquier ambición superior, entonces no tienes amigos, tienes anclas que te hunden en el fango de la insignificancia. El estoicismo nos brinda la claridad para entender que somos el promedio de las batallas que decidimos pelear y de las personas con las que compartimos el frente, por lo que mantener relaciones con parásitos emocionales es una forma de suicidio social y financiero. Tienes que sacrificar tu necesidad de pertenecer al grupo de los perdedores para ganar el derecho de habitar la soledad del soberano, ese espacio de silencio donde no hay ruido de envidias ni distracciones de mentes pequeñas, permitiéndote concentrar toda tu energía vital en la construcción de tu propia ciudadela de poder. La verdadera riqueza requiere que seas un cirujano de tu agenda, cortando los hilos de aquellos que solo te buscan para perder el tiempo o para validar su propia falta de propósito, porque el camino a la cima es estrecho y no hay espacio para cargar con el peso muerto de quienes no están dispuestos a subir la montaña contigo. No des perlas de sabiduría a quienes solo tienen apetito por el fango, ni intentes salvar a quienes aman sus cadenas, porque en el proceso de intentar elevar a un mediocre, lo más probable es que él te arrastre a su nivel. Busca maestros, busca gigantes, busca aquellos que te hagan sentir incómodo por tu falta de resultados. Porque la envidia ajena es la medalla de avance que confirma que te has alejado lo suficiente de la mediocridad como para ser una amenaza a su zona de confort. La lealtad al fracaso es la forma más insidiosa de pobreza, y solo cuando te atrevas a caminar solo, o con el pequeño puñado de hombres de hierro que comparten tu visión, el universo empezará a conspirar para entregarte las llaves de la fortuna que está reservada para los que no temen al aislamiento. Suscríbete a Mente y Poder si estás listo para dejar atrás las amistades de conveniencia y unirte a una fraternidad de ambición espartana donde el único estándar aceptable es la excelencia y el crecimiento incesante. Mejor solo en el trono que acompañado en la fosa. Selecciona tus aliados con el rigor de un general. El cuarto sacrificio que debes realizar para purgar la pobreza de tu vida es la entrega total de tu tiempo de ocio y la eliminación sistemática del entretenimiento barato, reconociendo que la distracción es el impuesto invisible que los pobres pagan voluntariamente para olvidar por unas horas la realidad de su propia insignificancia. Mientras el 99% de la población desperdicia sus horas más valiosas consumiendo contenido basura, perdiéndose en videojuegos, maratones de series o el scroll infinito de las redes sociales.
El hombre que ha decidido ser rico entiende que el tiempo es su único activo no renovable y que cada hora regalada al ocio es un ladrillo que le robas a la construcción de tu propio imperio. El estoicismo nos enseña a despreciar lo trivial y a amar lo útil, recordándonos que la vida es un parpadeo y que no hay nada más patético que un hombre que se queja de su falta de dinero mientras gasta 4 horas al día en entretenimientos que no le enseñan a ganar ni un solo gramo de soberanía mental. Tienes que sacrificar la idea de que necesitas desconectar o que te mereces un descanso, porque si todavía eres pobre, lo único que te mereces es trabajar más duro para dejar de serlo, sustituyendo la televisión por la lectura de los inmortales y las salidas nocturnas por el diálogo con tu propia ambición en la soledad de la noche. La pobreza se mantiene viva gracias a la anestesia del entretenimiento, que mantiene a la masa sedada mientras el sistema les extrae la energía y el capital. Pero el soberano sabe que su foco es su arma de destrucción masiva y que debe protegerlo con la ferocidad de un perro de guerra. Trabaja mientras ellos duermen, estudia mientras ellos celebran y entrena mientras ellos se quejan, porque el mercado no paga por tu tiempo, paga por el valor que eres capaz de generar, y no puedes generar valor si tu mente está llena de la basura informativa que la cultura popular te inyecta a diario. El ocio es para los que ya han conquistado su libertad o para los que nunca la tendrán, y si tú estás en el medio, cada minuto de distracción es una traición a tu propio potencial y un decreto de permanencia en la clase baja. La disciplina de tu agenda es el mapa de tu victoria, y si no eres capaz de decir no a la invitación del placer fácil para decir sí al rigor del aprendizaje y la producción, entonces has aceptado que tu tiempo no vale nada y, por consecuencia, que tu vida tampoco tiene precio. Suscríbete a Mente y Poder si estás listo para convertir tu tiempo en una herramienta de dominación y dejar de ser un espectador de la vida de otros para convertirte en el protagonista de tu propia ascensión épica. El entretenimiento es la droga de los pobres, el conocimiento es el capital de los invictos. El quinto y más profundo sacrificio para erradicar la pobreza de tu existencia es la aniquilación total de tu ego, de tus rencores y de la cultura de la queja, sustituyendo el victimismo por la responsabilidad radical y absoluta de cada centavo que falta en tu cuenta y de cada fracaso que has sufrido hasta el día de hoy. La pobreza es, en última instancia, una forma de cobardía mental donde el individuo prefiere culpar al gobierno, a la economía, a su familia o a la mala suerte en lugar de mirarse al espejo y aceptar que es su propia falta de disciplina, su propio ego inflamado y su propia pereza lo que lo mantiene encadenado. El estoicismo nos enseña el amor fati, que es la capacidad heroica de amar nuestra situación actual, no para resignarnos a ella, sino para usarla como la materia prima de nuestra propia transmutación, entendiendo que el que se queja es un mendigo espiritual que está pidiendo permiso al universo para ser débil, mientras que el soberano bendice el obstáculo porque sabe que en él reside la fuerza para su ascenso. Tienes que sacrificar el placer amargo de sentirte víctima y el veneno del rencor hacia quienes tienen más que tú, reconociendo que la envidia es la confesión de tu propia inferioridad y que el tiempo que pasas odiando al rico es tiempo que no estás pasando aprendiendo a ser uno. El ego es el mayor enemigo del capital, porque te hace creer que ya lo sabes todo, que eres demasiado bueno para ciertos trabajos o que el mundo te debe algo, cuando la realidad es que el mercado es indiferente a tus sentimientos y solo responde a la utilidad y al carácter. La queja es una fuga de energía vital que podrías estar usando para resolver problemas, crear soluciones o fortalecer tu mente, y cada vez que abres la boca para lamentarte, estás drenando el poder que necesitas para salir del hoyo. La disciplina es la forma más alta de amor propio. Y amar tu propio progreso significa estar dispuesto a matar al hombre viejo que fuiste ayer, con todos sus traumas y sus historias de fracaso, para dejar nacer al hombre invicto que no rinde cuentas a nadie más que a su propia razón. Si aspiras a la riqueza, debes convertirte en un ser de pura acción y cero excusas, alguien que asume el mando total de su realidad y que entiende que su mente es su única propiedad real y su herramienta de guerra más letal contra la escasez. Suscríbete a esta comunidad de Mente y Poder si estás listo para dejar de llorar por lo que no tienes y empezar a forjar lo que te pertenece por derecho de conquista mental. La queja es el himno de los derrotados, la responsabilidad es el cetro de los reyes. Habiendo ejecutado los 5 sacrificios fundamentales, entramos ahora en el proceso de la alquimia del capital, donde comprendes que el dinero no es un fin en sí mismo para comprar juguetes o estatus, sino que es la representación física de tu libertad y el combustible para tu autonomía soberana en un mundo que intenta comprarte cada día. El error trágico de la masa es ver el dinero como algo para ser gastado, mientras que el invicto ve cada moneda como un soldado bajo su mando, un guerrero silencioso que lucha por su independencia y que no debe ser sacrificado en compras estúpidas que solo alimentan el sistema que lo quiere pobre. La riqueza estoica no nace de la acumulación por vanidad.
sino de la acumulación por autarquía, entendiendo que cuantas menos necesidades materiales tengas, más rico eres, y cuanto más capital retengas, más poder tienes para decir no a cualquier jefe, a cualquier gobierno y a cualquier circunstancia que intente doblegar tu voluntad. Tienes que aprender a transmutar tu sudor en activos y no en pasivos, convirtiendo tu ahorro en una fortaleza inexpugnable que te permita habitar el presente sin la ansiedad del hambre. Porque un hombre que no tiene un fondo de guerra es un hombre que siempre tendrá que agachar la cabeza ante quienes sí lo tienen. La pobreza es una prisión con puertas abiertas que solo se cierran cuando decides que tu libertad vale más que un café caro, un teléfono nuevo o una fiesta de fin de semana. El estoicismo te exige ser un productor implacable y un consumidor minimalista, alguien que genera valor masivo para el mundo pero que retiene ese valor para sí mismo, creando una gravedad financiera que atrae más oportunidades y más recursos hacia su centro de mando. No ahorras para tener, ahorras para ser el único dueño de tu tiempo, de tu atención y de tu destino, reconociendo que el capital es la armadura que protege tu paz interna de las turbulencias del mercado externo. Si no eres capaz de mirar tu cuenta bancaria como un inventario de tu disciplina, entonces nunca entenderás la verdadera naturaleza de la abundancia, porque la riqueza es el subproducto natural de un hombre que ha aprendido a dominarse a sí mismo antes de intentar dominar la materia. Escribe ahora mismo en los comentarios la palabra clave, soberano, para que el algoritmo de YouTube y tu propia conciencia sepan que has aceptado el reto de convertirte en el administrador de tu propia grandeza y que no volverás a regalar tu sangre por espejitos de colores. La alquimia ha comenzado, y tu capacidad de ver el dinero como una herramienta de libertad y no como un objeto de deseo es lo que finalmente romperá las cadenas de la escasez en tu linaje para siempre. El dinero es un siervo excelente, pero un amo terrible. Gobierna tus recursos o ellos te gobernarán a ti. Para consolidar tu salida de la pobreza, debes instalar en tu mente el protocolo de la ciudadela financiera, una muralla de hierro contra la cultura del consumo desenfrenado que te rodea y que intenta saquear tu capital a través de deseos artificiales y comparaciones sociales tóxicas. Este protocolo dicta que nunca, bajo ninguna circunstancia, gastarás en aquello que no te haga más fuerte, más sabio o más libre, eliminando de tu vida la necesidad de poseer cosas para sentirte alguien, porque un soberano sabe que su valor es intrínseco y que su poder reside en su capacidad de prescindir de lo que la masa considera esencial. El sistema quiere que seas un engranaje dócil que trabaja para pagar deudas, pero el estoicismo te exige ser el arquitecto de tu propia independencia. Alguien que prefiere la sobriedad del mármol a la falsedad del plástico dorado. Entiende que cada vez que compras algo por impulso, estás permitiendo que una corporación o una tendencia social invada tu ciudadela y robe los suministros que necesitabas para tu propio asedio contra la pobreza. La verdadera riqueza se construye en el no. En la capacidad de mirar un escaparate y sentir un desprecio absoluto por todo aquello que no contribuya a tu propósito mayor, manteniendo tu foco limpio de la contaminación visual y mental que genera el deseo de posesión. La ciudadela financiera se protege con la premeditación de los males, anticipando las crisis y los cambios de fortuna para que nunca te encuentren desprevenido y sin recursos, convirtiendo tu estabilidad en un hecho de la razón y no en un accidente de la suerte. La pobreza es para los que viven al día, esperando que el mañana sea igual al hoy. Pero el invicto vive en la eternidad de su propia planificación, sabiendo que su paz interna es el resultado de un mundo externo que ha sido ordenado bajo el rigor de su propia disciplina. No pidas permiso para prosperar, no te disculpes por tu ambición y no permitas que la moral de los débiles te haga sentir culpable por acumular los recursos que tu esfuerzo ha generado, porque en mente y poder entendemos que el dinero en manos de un hombre virtuoso es una herramienta de bien, mientras que la pobreza en manos de un hombre capaz es un pecado de negligencia. Tu cuenta bancaria es el reflejo exacto de las batallas que has ganado contra tu propia pereza y tu propia vanidad, y cada vez que rechazas un gasto estúpido, estás ganando una guerra por tu libertad futura. Mantén el protocolo activo, mantén los muros de tu ciudadela altos y nunca permitas que el ruido del mercado distraiga al general que habita en tu mente y que tiene la misión sagrada de llevarte a la cima de la autonomía total. Tu consumo es tu debilidad, tu inversión es tu fortaleza. Has recibido las 40 lecciones, has comprendido los 5 sacrificios y has instalado los protocolos de la ciudadela, por lo que ahora la teoría ha terminado y comienza el tiempo de la ejecución implacable. El momento en que dejas de ser un espectador de este vídeo para convertirte en el protagonista de tu propia ascensión épica desde el fango de la pobreza hasta el trono de tu propia soberanía. El decreto del invicto es la promesa que te haces a ti mismo en este instante, que nunca más volverás a ser una víctima del azar,
que nunca más culparás a otro por tus carencias y que usarás cada gota de tu energía para forjar una realidad que esté a la altura de tu ambición más pura, entendiendo que el mundo no te debe nada, pero que tú te lo debes todo a ti mismo. Sal ahí fuera y demuestra que la sangre de los antiguos estoicos corre por tus venas, actuando con la determinación de quien sabe que su destino ya ha sido escrito por su propia mano y que no hay fuerza en la tierra capaz de detener a un hombre que ha decidido, de una vez por todas, que su libertad no tiene precio. La pobreza es un fantasma que se disuelve ante la luz de un propósito claro y la fuerza de una rutina inamovible, por lo que a partir de hoy, tu vida debe ser un testimonio de orden, de producción y de desapego heroico. Suscríbete ahora mismo a Mente y Poder para sellar tu compromiso con esta legión de hombres que han decidido despertar de la hipnosis colectiva y reclamar su lugar en la cima de la jerarquía natural, porque aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de la gloria de poseerse a uno mismo en un mundo que intenta venderte a pedazos. Deja un comentario con la palabra invicto, para que sepamos que has llegado al final de esta formación y que estás listo para aplicar el rigor del acero a tu economía y a tu mente. El camino será duro, la soledad será frecuente y el esfuerzo será constante, pero el premio es algo que la mayoría de los hombres ni siquiera pueden imaginar: la paz absoluta de saber que eres el único dueño de tu tiempo y que nada externo puede perturbar la calma de quien ha conquistado su propio imperio interno. La forja ha concluido. El fuego se ha apagado y lo que queda es un espíritu templado, listo para dominar la materia y elevarse por encima de la miseria humana. No mires atrás, no busques validación y no aceptes migajas. Eres un soberano en potencia y tu única misión es manifestar esa grandeza en cada decisión financiera y en cada pensamiento que permitas en tu mente. La riqueza te espera, pero solo si eres lo suficientemente fuerte para sostenerla con las manos de un hombre que ya no teme a la pobreza porque la ha vencido en el campo de batalla de su propia voluntad. Mantente invicto.